Aquí anteriormente estaba el templo al sol. Amén. ¿A cuál sol? Al sol, al astro. Amén. A ese astro que está ahí, esa lumbrera que está ahí de día. Los indígenas y las personas adoraban al dios sol. Y yo he escuchado a muchos pastores en Sogamoso y a muchos cristianos decir: Sogamoso es la ciudad del sol. Pero es que cuando dicen ciudad del sol se está refiriendo a ese sol. Y algunos dicen: el sol es nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto Sogamoso es de Jesucristo. No es así. Eso es intentar cristianizar una adoración pagana y una adoración, hermano, que va contra Dios. Yo no puedo, aunque la Biblia llama a Jesús el sol naciente, el sol de justicia, yo no puedo, hermano, relacionar que todo lo que se diga que adora a algo llamado sol es a Jesucristo. Porque los satánicos también llaman a sus dioses el sol, la lumbrera, el que ilumina. Amén. Por eso nosotros los cristianos somos tan celosos en cuando decimos Señor, decir Señor Jesucristo. Amén. Hace mucho tiempo en el cristianismo se generó una controversia muy poderosa con un himno que se titula Cuán bello es el Señor. Amén. Y salió un mito que supuestamente esa canción era cantada por un brujo o una bruja, no sé, que a Satanás. Amén. Y si bien es falso, sí prendió las alarmas para que el pueblo de Dios y aquellos que entonaban y componían alabanzas a Dios se identificaran plenamente con el Señor Jesucristo. Porque, hermano, una alabanza que sea neutral y que simplemente hable del Señor se puede cantar en la iglesia y todos vamos a tener el corazón diciendo al Señor, pero es al Señor Jesucristo. Pero si esa misma canción la coge un satánico cantándosela al diablo, cabe exactamente y le es propicia para su fin. ¿Por qué? Porque no tiene una identificación clara con Jesucristo. ¿Sí me hago entender con esto? Entonces, cuando en antiguamente se adoraba al Dios Sol, los cristianos llegaron y dijeron: ese sol es Jesucristo. Ustedes celebran el cumpleaños de él el 25. Y entonces dijeron: pues si ese es Jesucristo, también celebremos el cumpleaños. Y de ahí salió la famosa argumentación que me parece de lo más tonto del mundo. Porque uno llega y le dice a los cristianos que celebran la Navidad diciendo: ¿cómo sabemos que Jesús nació el 25? Y ellos, para argumentar sus malas obras, dicen: no necesitamos celebrar, es decir, pensar que Jesucristo realmente nació el 25. No sabemos cuándo nació, pero optamos por celebrarlo el 25. Y eso es tan tonto como que usted cumpla el 1 de enero, pero a mí se me dé la gana celebrárselo el 30 de marzo. ¿Qué pensaría usted si usted cumple el 1 de enero y yo llego con una fiesta, con una torta y, hermano, y con tremendo espectáculo el 30 de marzo? Amén. Aleluya. Ahora, en la iglesia primitiva, me llama la atención algo. En la iglesia primitiva nunca hubo una intención o un propósito de celebrarle el nacimiento y el cumpleaños a Jesús. Primero, porque no es bíblico. Lo que la Biblia enseña que debemos celebrarle al Señor Jesús es la muerte y la resurrección. Y esto se hace a través de la Santa Cena, que bíblicamente debería ser cada 8 días. Bíblicamente, si vamos a ser exactos, tendría la Santa Cena que ser cada 8 días. Pero por motivos, hoy en día, y lo explico, de que si se da cada 8 días, esa ceremonia pierde relevancia e importancia en el pueblo. Si haciéndola cada mes, la gente no la valora, y la gente y se dice: hay Santa Cena, y cambian la Santa Cena por cualquier cosa. Amén, hermano, hay Santa Cena en la tarde, yo no voy por allá, y pisotean la sangre de Cristo y la Santa Cena. ¿Cómo será haciéndola cada 8 días? Amén.
se pierde el sentido de la Santa Cena. Por lo tanto, dentro de la obra del movimiento misionero mundial, para no caer en esa ceremonia religiosa y para que la Santa Cena no pierda ese vigor, esa importancia, se estimó que es mejor hacerlo una vez cada mes. Amén. Para así no caer en la rutina y que esa ceremonia hermosa y poderosa, hermano, no caiga, amén, en ser común y corriente. Sigo leyendo lo que dice la Enciclopedia Católica. Tertuliano tuvo que afirmar, era uno de los hombres de Dios de ese entonces. Tertuliano tuvo que afirmar que el sol no era el Dios de los cristianos. Agustín denuncia la identificación herética entre Cristo y el sol. Y aún el Papa León I, mire lo que dice la Iglesia Católica en su Enciclopedia Católica. El Papa León I reprochó duramente los remanentes del culto solar en la misma puerta de la Basílica de los Apóstoles, donde se volteaban para adorar al naciente sol. El mismísimo Papa León I estuvo en contra de celebrar la Navidad porque él sabía que esa era una adoración al Dios Sol. El culto al sol ha legado rasgos en el culto popular moderno, en donde los cristianos dieron en la antigüedad de manera temporal y externa culto al sol material. La Enciclopedia Católica reconoce que la fecha de la Navidad del Señor Jesucristo se produjo, entre otras cosas, cuando la iglesia adoptó la fiesta del Natalis Invicti, que es el nacimiento del Dios Sol en la religión pagana. Reconoce que grandes predicadores de ese entonces se levantaron a reprochar tal actividad. Y la misma Enciclopedia Católica reconoce que el mismísimo Papa León I rechazó duramente ese culto y esa ceremonia por no considerarla ni bíblica ni cristiana. Me llama la atención en su artículo de la Enciclopedia Católica la conclusión a la que llega la Enciclopedia Católica. Dice: el presente escritor se inclina a pensar que, estando el origen de esta fecha en Oriente u Occidente, y a pesar de la abundancia de fiestas análogas celebrando el solsticio de invierno, estas pueden haber ayudado, aunque de manera imprecisa, en la elección de la fecha de diciembre, y de la misma manera que cuando se fijó la fecha del Natalis Invicti en el solsticio de invierno, aparte de la adaptación deliberada o de curiosos cálculos para fijar ese mismo día la fecha cristiana de la Navidad. Es decir, está diciendo que para poder sostener, la misma Enciclopedia Católica dice que para poder sostener que Jesús nació el 25 de diciembre, tienen que hacer curiosos cálculos de fecha. Amén. Para poder aceptar que Jesús nació el 25 de diciembre, con la coincidencia de que también los dioses paganos celebrados por esas religiones nacían ese mismo día. Amén. ¿Necesitaríamos algo más? Para la Iglesia Católica, en su documento magno, que es la Enciclopedia Católica, donde está la doctrina, la historia y todo, ellos dicen: la Navidad no es una fiesta cristiana, sino una fiesta pagana. Pero yo no me quedé ahí. Cuando leí la Enciclopedia Católica, yo dije: vamos a ver qué dicen otros libros de historia y enciclopedias reales y verídicas y serias. Algunos no la tienen como una enciclopedia seria, pero puede servir. Es la enciclopedia Wikipedia. Esta es una enciclopedia virtual. Y me llama la atención que en su apartado de Navidad dice, voy a leer lo que dice Wikipedia. Para aquellos que no saben, Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo. Amén. Es una enciclopedia inmensa. Dice la enciclopedia Wikipedia: aunque para algunos historiadores la celebración de la Navidad histórica debería situarse en primavera, entre abril y mayo, y para otros, siguiendo el relato de Lucas 2,
que indica de que la noche del nacimiento de Jesús los pastores cuidaban los rebaños al aire libre y que el cielo estaba lleno de estrellas, es poco probable que este acontecimiento hubiera ocurrido en el invierno en el hemisferio norte. La iglesia cristiana católica mantiene el 25 de diciembre como fecha convencional, puesto que en la primera primavera u otoño la iglesia celebra la Pascua. Ahora dice, según la enciclopedia, ellos también se remiten a la enciclopedia católica. Dice la enciclopedia Wikipedia, dice: la Navidad no está incluida en las fiestas de Navidad, aleluya, en las fiestas cristianas de Ireneo, aleluya, gloria al nombre del Señor. No están incluidas ni en las de Tertuliano. Dice, las cuales son las listas más antiguas que se conocen. La evidencia más temprana de la preocupación por la fecha de Navidad se encuentra en Alejandría, cerca del año 200 de nuestra era, cuando Clemente de Alejandría indica de que ciertos teólogos egipcios muy curiosos asignan no solo el año, sino también el día real del nacimiento de Cristo como el 25. Aleluya. Desde el año 221, este hombre llamado Sexto Julio Africano popularizó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. Y para la época, el concilio de Nicea, en el año 325, hermano, ya había fijado el Dies Nativitas Epiphaniae. Sin embargo, durante la Reforma Protestante, la celebración del año del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola, es decir, en el nacimiento del protestantismo, de los cuales usted y yo somos hijos, cuando nació el protestantismo, la llamaron a la Navidad trampa de los papistas, y la llamaron hasta garras de la bestia, debido a su relación con el catolicismo y con el paganismo antiguo. En la América colonial, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad y su celebración fue declarada ilegal en Boston en el año 1659. Asimismo, los cristianos residentes en Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desagrado de los Estados Unidos después de la Revolución Americana, cuando se estimó que era una costumbre inglesa. En la década de 1820, las tensiones sectarias entre Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad está en vías de desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos por revivir esta fiesta. En su libro, Charles Dickens, llamado Un cuento de Navidad, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar, aspectos que en la celebración original no estaban. ¿Sabe usted qué significa eso que acabé de leer? Porque ahorita nos venden la Navidad, hermano, como algo de familia, de buena voluntad, de compasión y de celebración familiar, ¿sí o no? Un tiempo de regocijo, esto y lo otro. Y eso se lo inventó, fue un señor en 1843 llamado Charles Dickens, en su libro Un cuento de Navidad. Pero en los originales, es decir, por lo menos en las fiestas antes de esos años, la Navidad no se celebraba de esa manera. Era una fiesta meramente religiosa y nada tenía que ver con la familia. La Navidad fue declarada un día feriado federal de los Estados Unidos en 1870 y en ley firmada por el presidente Ulysses Grant, pero aún es una fiesta muy discutida por diferentes líderes puritanos de la nación en Estados Unidos. La verdadera, sigue diciendo esta enciclopedia, la verdadera fecha de nacimiento de Jesús no se encuentra registrada en la Biblia. Por esta razón, no todas las denominaciones cristianas coinciden en la misma fecha. Los orígenes de esta celebración, el 25 de diciembre, dice Wikipedia, se ubican en las costumbres de los pueblos de la antigüedad que celebraban durante el solsticio de invierno, desde el 21 de diciembre, alguna fiesta relacionada al dios o a los dioses del sol, como Apolo y Helios en Grecia y Roma, Mitra en Persia, un nombre que no sé pronunciar en otro lugar que no sé pronunciar. Amén.
Son nombres demasiado difíciles. Aleluya. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios del sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. Miremos algunas culturas cómo celebraban el 25 de diciembre. Los romanos celebraban el 25 de diciembre la fiesta del Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, asociada al nacimiento de Apolo. El 25 de diciembre fue considerado como el día del solsticio de invierno, y que los romanos llamaron bruma, cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 antes de Cristo. Y el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y el 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. De esta fiesta los primeros cristianos tomaron la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Esto lo está diciendo una enciclopedia. Otro festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno. Por esta celebración los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejaban a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizaron para establecer un acoplamiento entre los dos días de fiesta. Los germanos y escandinavos celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. En estas fiestas adornaban un árbol perenne que representaba a un dios que no puedo pronunciar, muy difícil, o árbol del universo, costumbre que se transformó en el árbol de Navidad cuando llegó el cristianismo al norte de Europa. No lo está diciendo un pastor, no es que se lo inventó por allá un hermano del movimiento misionero mundial primitivo legalista. Es una enciclopedia. Sigue diciendo: los mexicas celebraban durante el invierno el advenimiento de Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, en el día que equivale al 26 de diciembre de nuestro calendario. Por esta razón, y aprovechando la coincidencia de fechas, los primeros evangelizadores, los religiosos agustinos, promovieron la sustitución de personajes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la celebración dándole características cristianas. Amén. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, o del dios sol. La fiesta era llamada Capac Raimi, o fiesta del sol poderoso, que por su extensión también abarcaba y daba nombre al mes. Por ende, este era el primer mes del calendario inca. Esta fiesta era la contraparte del Inti Raymi de julio, pues el 23 de diciembre es el solsticio de verano austral, y en esa fecha los incas también celebraban el nacimiento de su dios. Cuando llegaron los católicos y vinieron, hermano, a estas regiones, simplemente cambiaron, dijeron: esa fiesta no es al dios sol, sino a Jesucristo. Voy a leer rápidamente qué dicen otras enciclopedias, rápido, enciclopedias muy serias, hermano, en el mundo. La enciclopedia Kijek dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la iglesia antes del siglo V. La enciclopedia Barça cita: esta celebración se generalizó en el siglo IV. Como no se conoce la fecha precisa del nacimiento de Jesús, la Iglesia Católica adoptó finalmente el 25 de diciembre y cristianizó actividades paganas que en diversos pueblos se celebraban, como la fiesta del sol y los carnavales de Saturno. La enciclopedia Comptons dice: muchas de las costumbres ahora asociadas con la Navidad van atrás miles de años, a un tiempo cuando las gentes en Europa adoraban dioses paganos. La iglesia cristiana primitiva tomó el festival antiguo y le dio un nombre, un nuevo significado, el significado religioso del cristianismo, y lo hizo una temporada santa. Muchas de las costumbres se pueden remontar a las festividades paganas de pleno invierno de las gentes teutónicas del norte de Europa. La enciclopedia Libro Mundial nos dice: el obispo Liberio de Roma ordenó a la gente celebrar el 25 de diciembre. Él probablemente escogió esta fecha porque la gente de Roma ya observaba como la fiesta de Saturno, celebrando el cumpleaños del sol. La palabra Navidad es una contracción de natividad, que significa natalicio, y esta
fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se extendió hacia el protestantismo y al resto del mundo. Ahora, esta enciclopedia se pregunta, ¿de dónde recibió la Iglesia Católica esta fiesta? No fue de las enseñanzas del Antiguo Testamento, no fue de la Biblia, ni de los apóstoles, ni de quienes habían sido instruidos personalmente por Jesucristo. La Navidad se introdujo en la Iglesia Católica durante el siglo IV y V, proveniente del paganismo. Lo dicen, vuelvo y repito, enciclopedias. Amén. Tengo mucho más para leer aquí. La Enciclopedia Británica, en la edición de 1946, dice: la Navidad no se contaba entre las antiguas fiestas de la iglesia. No fue instituida por Jesucristo, ni por los apóstoles, ni por autoridad bíblica. Fue tomada más tarde del paganismo. La Enciclopedia Americana, edición 1944, dice: la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de personas importantes. Por ejemplo, la Pascua, instituida por autoridad bíblica en el Nuevo Testamento, es una conmemoración de la muerte de Cristo. En el siglo V, la iglesia occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor al nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. La Nueva Enciclopedia de Conocimiento Religioso dice: no puede determinarse con precisión hasta qué punto la fecha de esta festividad dependió de la fiesta pagana que seguía a la Saturnalia de diciembre y conmemoraba el día más corto del año y el nuevo sol. Amén. Amén. Usted puede buscar, seguir buscando, si de pronto no le bastó con estas 10 enciclopedias que dicen y que aseguran de que la Navidad no es una fiesta cristiana, es una fiesta pagana. Alguien dirá: hermano, ¿y a mí qué? Igual me gusta. Usted está participando en una fiesta que se originó en celebración al diablo, a los demonios, y que ahora es lo mismo. Amén. Mira, hermano, la fiesta de Navidad a mí me parece que es más dañina que el mismo Halloween, por la siguiente razón: porque en Halloween abierta y descaradamente se adora a Satanás. En Navidad, implícita y de manera escondida, se adora a Satanás. En Halloween, el color que predomina es el negro, explícitamente representando al diablo y a sus demonios. Y entonces muchos se abstienen. En Navidad el blanco es el que predomina. Amén. Y algunos dicen: pero es que es Jesucristo. No es Jesucristo, porque el diablo se disfraza como ángel de luz, y lo mismo que sus ministros, dice la palabra. Ahora, si la Navidad no es bíblica ni cristiana, ya vimos, proviene del paganismo. Entonces, ¿de dónde vienen todas las celebraciones, la liturgia y las costumbres, las tradiciones que se hacen en Navidad? Todo también del paganismo. Por ejemplo, yo investigué de dónde vienen los pesebres. Amén. Porque miremos, libro de Lucas, libro de Lucas, dice Lucas 2:7, leamos desde el 6. Aconteció que estando ellos, ¿quién? José y María, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La Biblia en ningún momento ni en ningún lugar indica de que en el pesebre habían animales. El pesebre no era el lugar donde se guardaban animales.
era el lugar donde se guardaba la comida de los animales. Y si usted y yo somos inteligentes, hemos de entender que el lugar donde se guarda la comida de los animales, no se guarda los animales, porque en una noche se la comen. Donde se guardan los animales es el establo. El pesebre es el lugar donde se guardaba la comida de los animales. En ningún momento en el lugar donde nació Jesús habían animales. Entonces la pregunta es: ¿de dónde metieron tantos animales? No fue, escuche bien, no fue del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿de dónde? La Enciclopedia Católica, en su parágrafo sobre pesebres, belenes o nacimiento, acepta lo siguiente: San Francisco de Asís, en el año 1223, dio origen a los pesebres o nacimientos que actualmente conocemos, popularizando entre los laicos una costumbre que hasta ese momento era del clero, haciéndola extralitúrgica y popular. Dejemos hasta ahí. ¿Quién fue el que introdujo en la tradición los pesebres con animales? San Francisco, el llamado San Francisco de Asís. ¿Conocen ustedes la biografía de San Francisco de Asís? Este hombre era un literal y 100% endemoniado. Amén. Primero, a San Francisco de Asís se le atribuyen ciertos estigmas religiosos. ¿Saben ustedes qué son los estigmas religiosos? Supuestamente que en gente muy devota le aparecen las marcas de la crucifixión de Cristo. Amén. Entonces él supuestamente era una persona que sufría estigmas, amén, de la muerte de Cristo. Y supuestamente de un momento a otro le aparecían en la mano. Dice él y dice la Iglesia Católica que de manera espontánea le aparecían llagas en las palmas de sus manos, y que de un momento a otro rasguños en la frente, y que aparecía como si le hubieran puesto una corona de espinas y le chorreaba la sangre, y que cierto día le apareció también una herida en el costado, entre comillas, espontáneamente. Como este hombre era supuestamente tan santo, a quien Dios había escogido, según la Iglesia Católica, para hacer aparecer en él estos estigmas, que supuestamente es algo tan glorioso, entonces este hombre se apartó de la comunidad y se fue a un monte, y allá supuestamente se consagró en oración a Dios. Y cuando estaba en ese monte, desarrolló, y Dios le dio un don. Dice la Iglesia Católica que Dios le dio un don a San Francisco de Asís. ¿Y cuál fue el don? Hablar con los animales. Entonces él en ese monte supuestamente decía que él podía hablar con la cucaracha, con las hormigas, que él podía hablar con todos los animales, con todos. Amén. Y que supuestamente todos esos animales traían mensajes de Dios a la humanidad. Y así murió Don Francisco de Asís. Me llama la atención que gente en el actual siglo, estudios de psiquiatría y de psicología, cogiendo biografías, o sea, psicólogos, psiquiatras y gente de estudio, cogieron la biografía de San Francisco de Asís, y según las pruebas y los indicios que hay en las biografías y en los libros de él, se habla de un hombre esquizofrénico, con altos desórdenes mentales, con periodos frecuentes de epilepsia. Amén. A ese hombre loco la Iglesia Católica lo considera un santo. Imagínate, tan santo era que hablaba con los animales.
Y la gente hoy en día le reza. Y lo tienen por ahí en cuadros, San Francisco de Asís. Amén. El patrono de los animales y de otras causas. Médicamente ese hombre es usted lo puede investigar, hermano, no me crean a mí, no me crean. Amén. Anótelo y diga, ¿será que sí? Y vaya, investigue. Amén. Hágale, no me crea, hágale, investíguelo, no se quede con la duda, no mastique todo lo que le dan. Amén, investíguelo. Y usted puede mirar, hermano, que San Francisco de Asís es un esquizofrénico. Amén. Por la ciencia moderna. Y este hombre, como él hablaba supuestamente con los animales, fue el que introdujo en la representación del nacimiento de Jesús unos animales que en la versión original no estaban. Amén. Por años, díganme ustedes, ¿qué animales hay en el pesebre? La vaca. ¿Qué más? El buey, el burro, ovejas. ¿Qué más animales hay? Aquí en Colombia, camellos, hasta gallinas le meten, perros, gatos. Bueno. Hermano, yo era muy niño cuando yo me asomaba a esos pesebres y me ponía a mirar. Y yo me acuerdo que yo era muy niño cuando yo le hice la pregunta a mi papá: papá, ¿y por qué metieron un buey y un burro ahí? Mi papá me dijo y yo quedé así. Hasta hace unos días el Papa reconoció que es un error histórico y de interpretación meter en el pesebre al burro y al buey. ¿Qué? Eso no lo han quitado, hermana. El Papa reconoció que es un error y que no debería estar en el pesebre. Y la misma Enciclopedia Católica dice lo siguiente: la presencia del buey y del burro se deben a una errónea interpretación de Isaías 1, de Isaías 3 y de Habacuc 3:2. Dice: aunque aparecen en el magnífico pesebre del siglo IV, descubierto en las catatumbas de San Sebastián en el año 1877, el burro en el que Balaán montó en el misterio de Reims hizo que la fiesta recibiera el nombre de Festum Asinorum. ¿Qué significa esto? Cuando metieron el burro, amén, que porque supuestamente había estado con Balaán y le había hablado, la fiesta de Navidad en algunos lugares de Europa recibió el nombre de Festum Asinorum, es decir, la fiesta del burro. Amén. En el año 1877, la fiesta del burro. Hermano, en el pesebre no debería haber un solo animal. O sea, si fuésemos por lo menos bíblicos. Y la Iglesia Católica acepta eso. Dice que esos animalitos son cuestiones que a los niños y la gente le gusta meter, pero que realmente pues es una mala interpretación. Los que habían calentado. Amén. Terrible. Amén. Otra actividad hecha en diciembre: las tarjetas y los regalos. La Enciclopedia Católica acepta que la costumbre de dar tarjetas y regalos en Navidad estuvo realmente centrada en las calendas de enero, donde la gente llevaba regalos, donativos y tarjetas de felicitaciones a los sacerdotes del dios Sol. Dice: y en ningún aspecto se fundamenta en la visita de los Reyes Magos.
La Enciclopedia Católica dice que eso de dar regalos en diciembre y que hay que, amén. Todo el mundo dice, ay, es que diciembre es tan bonito, todo el mundo le da regalos, uno da regalos y ay, no, qué maravilla. Y la Iglesia Católica acepta que eso es una costumbre pagana. ¿Dar regalos es pagano? No, pero mi pregunta es, ¿por qué tiene que ser en diciembre? Al estilo del mundo. Usted quiere dar un regalo, délo en enero, délo en febrero, en marzo, abril, junio. Amén. Pero al estilo del mundo tiene que ser en diciembre. Es como por ejemplo el llamado estreno de diciembre. ¿Es malo estrenar? No, es antes una bendición estrenar. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene que ser en diciembre? Ahora, yo acepto algo que muchos hermanos dicen, hermano, es que en diciembre nos llega la primita. Amén. Llega la prima y entonces se utiliza para comprar ropita. Pero yo le aconsejo algo, hermano, que es muy recomendado por la gente que maneja las finanzas. Cómprelo en enero. Ahorre la primita. Amén, para allá iba. Ahorre la primita de diciembre y cómprelo, yo le recomiendo a finales de enero o a principios de febrero, donde los almacenes salen diciendo 50% de descuento en todo. Hermano, yo le digo a usted la verdad, más de la mitad de los vestidos que yo tengo son comprados al 50% de descuento entre enero y febrero. En ese tiempo yo ahorro y ahorramos y en ese tiempo empezamos a salir a ver dónde dice descuento y ¡pam! Venga para acá, gloria al Señor. En este tiempo todo es más costoso. Amén. Entonces, amén. Amén. Y entonces, hermano, mire, por ejemplo, un vestido que puede estar costando 400,000 pesos, se consigue en 180,000 pesos. Amén. Yo siempre le digo a nosotros hay veces nos toca comprar en diciembre, pero es para poder tener ropa para la convención en enero. Amén. Y yo le he dicho a mi esposa, no, ya desde ahora en adelante vamos a comprar es en septiembre, octubre y noviembre. En diciembre esto es costosísimo. Amén. Y qué decir, hermano, de ir al centro, ese gentío, uno no tiene por dónde andar, nada, eso es un caos total. Lo que quiere decir es que la Iglesia Católica, a través de su enciclopedia, acepta que los regalos y las tarjetas son de origen pagano. Vamos a mirar el árbol de Navidad. En estos días, por medio del WhatsApp, me hacían preguntas, hermano pastor, por favor dígame, el árbol de Navidad es cristiano, es bíblico, sí o no, se puede hacer, sí o no. Es que ya lo compré, ¿usted qué dice? Amén. Amén. Miremos qué dice la Enciclopedia Católica del árbol de Navidad. Dice, mire lo que dice la Enciclopedia Católica del árbol de Navidad. De la costumbre de decorar los árboles tomada de las calendas, costumbre que fue prohibido por el arzobispo Martín de Braga en el año 575, es decir, el árbol de Navidad y la costumbre de decorar árboles fue prohibido por el obispo Martín de Braga, pero sin embargo resurgió esa costumbre, mencionado por primera vez en el año 1605 en Estrasburgo e introducido en Francia y en Inglaterra recién en el año 840 por la princesa Helena de Mecklenburg y el príncipe consorte respectivamente. Dice, y tiene una nota ahí entre paréntesis, el muérdago. ¿Sabe usted cuál es el muérdago? Si las hermanas que están allí arriba me pueden buscar por favor y poner la imagen del muérdago, búsquenlo por favor ahí rápido, porque no sé aquí cómo se llamará, muérdago o esa corona que hay veces ponen en las puertas. Es una planta, amén, unas hojas y ponen unas coronas, un círculo de
Amén, ese es el muérdago. La Enciclopedia Católica dice: el muérdago fue el legado de los druidas. ¿Sabe usted quiénes son los druidas? Los druidas son los inventores del Halloween y una secta de brujos y de satánicos en el mundo celta, por allá, hermano, en Irlanda, en la parte más norte de Europa, en los cuales se iban a los bosques a adorar a Satanás, y son los inventores del Halloween. Y la Enciclopedia Católica reconoce de que los muérdagos son heredados directamente de los druidas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué significa el árbol de Navidad? Si la Navidad vino de los católicos romanos y ellos lo adquirieron del paganismo, ¿de dónde adquirieron los paganos? ¿Cuál es el origen del árbol de Navidad? ¿Creería usted que todo el origen viene desde los tiempos después del diluvio? La Biblia nos habla de un hombre llamado Nimrod. En Génesis capítulo, no anoté la fecha aquí, la cita. Génesis capítulo 10, versículo del 8 en adelante. Amén. Nimrod, dice la Biblia, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este hombre Nimrod fue el nieto de Cam, y bisnieto de Noé. Era el verdadero fundador del sistema babilónico que se ha apoderado de la tierra desde ese tiempo. Era un sistema, aleluya, de competencia organizada, de gobiernos controlados por hombres e imperios basados en el sistema económico de competencia rentable. Escrituras antiguas hablan de Nimrod, quien empezó una gran apostasía organizada mundial contra Dios, la cual continúa hasta el día de hoy dominando el mundo. En Génesis, donde lo leímos, dice la palabra hebrea traducida como poderoso, es la palabra hebrea gibor, que significa tirano sobre la gente. La palabra hebrea traducida delante en el versículo 9 es la palabra hebrea panillán, que significa contra. Por lo tanto, podemos decirlo de la siguiente manera: este hombre fue un vigoroso o poderoso o tirano hombre cazador delante, y delante es contra Jehová. Nimrod fue un hombre que, hermano, cazó, poderoso cazador, pero no solamente de animales, sino que cazó y atrapó vidas. Él era tan maligno que es dicho que él se casó con su propia madre, Nimrod. Esto ya lo habla la historia secular del mundo, historia del mundo. Amén. Y lo sostiene también la Iglesia Católica. Nimrod se casó con su propia madre llamada Semiramis. Después de que Nimrod fue asesinado, su madre esposa propagó la doctrina de la salvación de Nimrod como un ser espiritual. Ella declaró que un árbol de hoja perenne se levantó durante la noche de un tocón muerto, el cual simbolizaba la resurrección hacia la nueva vida del muerto Nimrod. Y en cada aniversario de su nacimiento, ella declaraba que Nimrod visitaría el árbol y dejaba regalos sobre él. Este es el verdadero origen del árbol de Navidad. Incluso en nuestra era actual de abierto y gráfico era sobre el sexo, es muy sorprendente saber que el órgano de reproducción masculino era de tremenda importancia en las religiones de misterio paganas, representándolo sin duda, representando poder y fertilidad. Y los árboles eran y son un símbolo común representando el órgano fálico masculino relacionado con el dios Sol. Es decir, el árbol de Navidad en las religiones paganas era utilizado como representación de la unión del dios Sol con el órgano masculino, que era el símbolo de la fertilidad. Por eso, ornamentos redondos representando la matriz y también el sol y la luna eran todos guindados alrededor del árbol falo.
Amén. Una religión pagana tenía a su Dios como una mujer con muchos senos. Y muchas otras religiones tenían, escuche bien y lo digo con mucho respeto, a su Dios como un Dios que tenía muchos testículos. De ahí se tomó que el árbol de Navidad representa el órgano masculino de ese Dios y los ornamentos redondos representan los testículos de ese Dios. Porque ¿de dónde vienen esas representaciones de Navidad? Eso no es gratuito, hermano. Amén. Eso no es gratuito. Cuando usted vea un árbol de Navidad, la misma Iglesia Católica acepta de que eso desde mucho tiempo atrás representa el órgano masculino con muchos testículos alrededor de él. Lo estoy leyendo de la Enciclopedia Católica. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, en Deuteronomio 12:30 y 31 dice: aleluya. Deuteronomio capítulo, ¿qué dije? 12, versículo 30 al 32. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Leamos desde el 29 para que tengamos un contexto. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Ni harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Amén. Aleluya. Y mire lo que dice Jeremías 10 del 2 al 4. Jeremías 10 del 2 al 4. Leamos desde el 1. Jeremías 10 del 1 en adelante. Oíd palabra de Jehová, que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así ha dicho Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son ¿qué? Vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Amén. En el tiempo de Jeremías ya habían naciones que cortaban árboles, los metían a sus casas, los adornaban con plata y oro, lo afirmaban con clavos y martillo ahí en la casa, y eso era su Dios. Y Dios dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Amén. Es decir, ¿puede o debe un cristiano tener en su casa árbol de Navidad? Amén. Si a alguien no le quedó claro, dígame y se lo vuelvo a explicar. Amén. Sigamos. Vamos a hablar rápidamente del visitante misterioso de Navidad. ¿Quién es? Papá Noel.
Este fue mencionado por primera vez en un misterio. En un misterio por la iglesia. Esto lo está diciendo la Iglesia Católica. Fue mencionado por primera vez en un misterio en el año 1668. O sea, una oración a Santa Claus o a Papá Noel. Y fue mencionado por la Iglesia Católica en un misterio, en un rezo, en 1668. Pero se levantó otro papa y en el año 1680 fue condenado como un demonio por la Iglesia Católica. Y hasta el día de hoy, en la doctrina católica, Santa Claus o Papá Noel es considerado un demonio por la Iglesia Católica. Lo estoy leyendo en la Enciclopedia Católica. Amén. Sigue diciendo: Santa Claus o Papá Noel en Estados Unidos y en norte de Europa, la expansión comercial de Estados Unidos ha convertido a Santa Claus en el personaje central de la Navidad en todo el mundo y ha desplazado el sentido religioso de esta fiesta por el sentido más comercial que tiene actualmente. La misma Iglesia Católica reconoce que Santa Claus o Papá Noel desplazó el propósito que ellos tenían al inventarse la Navidad, que era celebrar el nacimiento de Jesús, y Papá Noel lo desplazó y ahora se centra en él. Santa Claus o Papá Noel es el personaje principal. Vamos a mirar de dónde salen la novena de aguinaldos. Amén. La enciclopedia Wikipedia dice: es una costumbre católica de Colombia. No sé si en los otros países se celebra. Wikipedia dice que es una costumbre católica de Colombia, donde familias o grupos de personas se reúnen a rezar un novenario del 16 al 24 de diciembre, consumir platos típicos de Navidad como buñuelos, natilla, cantar villancicos, además divertirse y hacer juegos motivos de la fiesta de Navidad y Año Nuevo. La novena de aguinaldo fue escrita por Fray Fernando de Jesús Larrea en el siglo, esto es 18. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo creo que ahí no hay punto de discusión. Un cristiano que le guste la novena de aguinaldos, pues yo creo que sí, o sea, le tocan hacer de nuevo y sí o no. O sea, si usted asiste a una fiesta de novena de aguinaldos, hermano, créame que le toca hacer la oración de fe de nuevo y empezar, pues. Amén. Pero hay unas cositas que yo quiero tocar aquí con ustedes. En nuestra Colombia, en la novena de aguinaldos está, dice, la costumbre de comer buñuelos, natilla, cantar villancicos y hacer juegos motivos de la Navidad y del Año Nuevo y los llamados aguinaldos. Amén. Yo me puse a investigar sobre esto. Y si bien los buñuelos y la natilla se utilizan en los tiempos de novena de aguinaldos, no tienen nada que ver con la fiesta religiosa como tal. Es una costumbre en muchos países latinoamericanos de que en esta fecha se daba las llamadas cosechas de maíz y utilizaban para hacer productos derivados del maíz, y de ahí salió pues todo lo que es buñuelo y natilla. Entonces, ¿yo qué digo con respecto a esto? ¿Es malo comer buñuelos y natilla en diciembre? No, pero no lo haga a la manera del mundo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas sobre esto, hermana? Amén. Amén. Sí, muy bien. Bueno, ¿tienen por ahí el muérdago? Ya hablamos ahorita un poquito de él. Ese es. Pero también hay uno que es una corona, una cosa, un círculo,
si lo pueden buscar por ahí. En el libro Las dos Babilonias, Alexander Isol nos habla de la costumbre de besarse debajo de un muérdago. Amén. Que se utiliza mucho. Amén. Dice que la rama de muérdago en la superstición celta vino de Babilonia era una representación de su Mesías, el hombre rama. Este es Nimrod, cuyo leño era puesto al fuego para celebrar el nacimiento del dios Sol. El muérdago era considerado como una rama divina, como una rama que venía de los cielos y crecía sobre un árbol que nacía de la tierra. De modo que por injertando la rama celestial con el árbol terrenal, los cielos y la tierra, el cual rompía el pecado, y fueron unidos en matrimonio. Alrededor del mundo en muchas eras esta planta era considerada por ser mágica, ser muy sagrada o de los dioses, porque se creía que la tierra y el cielo se unían. Cuando sus ordenadores principales de hojas eran descubiertos, el muérdago reverdecía. Amén. Entonces de ahí viene la costumbre supuestamente de besarse los fines de año debajo de un muérdago, supuestamente que para florecer el amor en el matrimonio o para atraer el amor a la vida. Y la misma enciclopedia dice que esto es una cuestión pagana. Mire, que a veces lo ponen en las puertas o en las ventanas. Bueno, gloria al nombre del Señor. Las lucecitas. ¿De dónde vienen las lucecitas de diciembre? Hermanos, tenemos que ser sinceros con la historia. ¿Sí o no? Las luces provenían y provienen de la parte norte del mundo. En estos momentos en la parte norte del mundo y en muchos países hay nieve, cae nieve. En diciembre, debido a las grandes tormentas, las casas ponían luces, bombillos, con el fin de que si hubiese algún peregrino en las noches perdido entre aquellos bosques llenos de nieve, a lo lejos pudiese ver una casa donde hospedarse. Esa es el origen de las luces en Navidad o en final de año, en esta temporada que es de nieve. Pero, ¿y nosotros para qué luces si no tenemos nieve? Yo me puse a averiguar, y es que en nuestra cultura latinoamericana se decía que había que ponerle luces a María para que pudiese llegar al pesebre, y a los Reyes Magos alumbrarles el camino para llegar hasta el pesebre. Por lo tanto, en nuestra cultura latinoamericana, las lucecitas tienen un terrible y profundo significado idolátrico. Las luces se ponían, era supuestamente para alumbrarle el camino a la Virgen María para que pudiese encontrar el pesebre. Amén. Y luego llegar a dar a luz al pequeño. Por lo tanto, hoy en día las luces en nuestra cultura son paganas e idolátricas. Lo mismo lo que se va a celebrar mañana, es mañana, ¿verdad? Las velitas. El 8. Bueno, en estos días. El 7 o el 8, yo no recuerdo bien. Amén. Y que ponen las velitas ahí. Y algunos dicen, pero hermano, qué malo es poner unas velitas. Eso es idolatría. Amén. Y entonces algunos niños, papá, yo quiero prender una velita. Y algunos dicen, no la prendamos afuera, prendámosla adentro. Es lo mismo, hermano. Hay que enseñarle que eso es del diablo y que eso no se hace. Que esas velitas lo que se hace es alumbrar al diablo. Amén. Porque eso tiene un significado idolátrico. Lo mismo las lucecitas en las ventanas. Amén.
Hermano, hay gente que se cuida todo el año en mantenerse apagando bombillos y apague bombillos y apague bombillos, y mantienen hasta aquí a los habitantes de la casa: apaguen ese bombillo, para venir y poner en diciembre una cantidad de luces ahí a son de nada. No, yo investigué que las luces, las velitas era para alumbrarle, o sea, y supuestamente con eso se inicia la temporada de Navidad, que es el camino, con las lucecitas para alumbrarle el camino a la Virgen María, al pesebre. ¿Cómo? Amén. Yo eso fue lo que investigué. Amén. Las velitas es el que le da inicio a la Navidad como tal, o sea, a la ceremonia religiosa. Y entonces es el que le prende el caminito a María. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, nosotros no podemos participar en eso. La Biblia dice: no participéis de las obras infructuosas de la carne. Amén. Eso está en el libro de Efesios. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya. Aleluya. Dice Efesios capítulo 5, versículos 11 y 12 y aún el 13. Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermanos míos, una lista más de mitos, fábulas y mentiras en la llamada Navidad. Primero, decir que la celebración de la Navidad es bíblica, ¿sí o no? No es bíblica. Segundo, que el lugar del nacimiento de Cristo era un pesebre con animales. No. El número y la ocupación de los magos que presentaron regalos a Jesús, y aún el nombre, no son bíblicos. Porque según la Iglesia Católica, ¿cómo se llaman los magos? Gaspar, Baltasar y Melchor. Es el morenito, ¿verdad? Melchor. Y eso no está en la Biblia. ¿De dónde sacaron eso? Eso no está en la palabra. Cuando habla de magos, ¿a qué se refiere con magos? Gente sabia. Hoy eran en Persia, los magos eran los que hoy llamaríamos astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Gente sabia que conocía las estrellas y el universo. Gente muy sabia en la ciencia del universo. No astrólogos, porque los astrólogos son instrumentos del diablo. La ciencia se llama astronomía. La pseudociencia se llama astrología. Hay que saber diferenciar entre eso. Amén. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? ¿Por qué no? Primero, la Biblia no lo dice, y la evidencia interna indica de que es imposible. En estos momentos en parte de Israel está cayendo nieve. ¿Y cómo es posible que los pastores con esa nieve tengan las ovejas? Entre otras muchas pistas. Es imposible. Amén. Hermano, besarse bajo el muérdago, ¿es bíblico o no es bíblico? El árbol de Navidad y sus ornamentos, ¿es bíblico o no es bíblico? Algunos como que dudan, ¿no? Amén. Mira, hermano, yo escuché en una página, en un foro de internet, o leí más bien, unos cristianos diciendo que la Biblia no es la autoridad final con respecto a la voluntad de Dios para estas fiestas de Navidad.
¿Estará en lo cierto ese pseudo cristiano? No. Amén. Intercalar regalos es una imitación de lo que hicieron los magos con Cristo, ¿sí o no? No. El dar regalos en diciembre es una emulación de las tarjetas y los regalos que les llevaban a los sacerdotes del dios Sol, no de los regalos que le trajeron a Cristo. ¿El Papá Noel es cierto, sí o no? Dicen que vive en Polo Norte. Ahora miremos algo. Alguien preguntará, pero ¿qué de malo tiene la enseñanza del Papá Noel a los niños? Si a un niño su papá le enseña la creencia de Papá Noel, pero luego después le enseña la creencia de que Dios creó el mundo y de todos los hombres de la Biblia, ¿con qué peso el niño después, cuando crezca y se dé cuenta de que Papá Noel es falso, cómo va a creer el resto de las historias que sí son ciertas, enseñadas? ¿Sí me hago entender? Por eso es que muchos adolescentes crecen pensando de que como Papá Noel es falso, de que como la cigüeña trae los bebés es falso, también la historia de Jonás es falsa. Porque el mismo papá que le enseñó la historia de Jonás siendo tragado por un gran pez fue el mismo papá que le enseñó el Papá Noel. ¿Sí me hago entender con esto? Otra cuestión, hermano, que yo estudiando sobre el Papá Noel entendí lo siguiente sobre este misterioso visitante. El Papá Noel tiene unos duendes que lo acompañan durante todo el año y hacen su trabajo y están al servicio de él. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué personaje tiene servidores espirituales al servicio de él? Satanás. Otra cuestión que se le atribuye a Papá Noel es que él sabe quién se ha portado bien o quién se ha portado mal. Se le da un atributo que solo Dios tiene. Amén. Segundo, sobrevuela alrededor del mundo entregando regalos a todos los niños en una sola noche. Casi que está en todo el mundo a la misma hora. Eso es un atributo que solo Dios puede tener. Dice la leyenda que Santa Claus come bocadillos en cada hogar que entra, por lo cual es un ladrón de bocadillos. Que sube y baja por una chimenea. Yo me detuve en esto. Amén. Que sube y baja por una chimenea. Y dije, ¿de dónde sacaron esto? ¿De dónde? Ustedes recuerdan que cuando inicié esta enseñanza hablamos del mitraísmo, de una religión que adora a Mitra y a su hijo, el cual supuestamente. Y esta mujer, esta diosa Mitra, cabalgaba sobre unos caballos de fuego y ella se metía por las ventanas a dejar a las mujeres en embarazo. ¿Sí? Era la diosa de la fertilidad y se metía por las ventanas o por los techos que para supuestamente bendecir a las mujeres para que ellas pudiesen quedar en embarazo. Y se metían por las chimeneas. Hermanos, no permitamos que Santa Claus se meta por la chimenea, porque ese es el diablo. Los renos vuelan con él y tiene un trineo volador, ¿verdad? Todo eso, hermano, tiene mucha simbología con Satanás. Ahora, en la Navidad se dice que María es la madre de Cristo y es digna de adoración. Eso es antibíblico. El único que merece y es digno de adoración es Jesucristo. Se dice que María permaneció virgen toda la vida. No permaneció virgen durante toda la vida. La Biblia dice que María dio a luz a su primogénito y luego se unió como una esposa a José y tuvieron hijos e hijas.
Se dice en este tiempo que María es perfecta y sin pecado y que subió al cielo sin morirse. Mentira, la Biblia dice que en el cielo no hay nadie, que solo está Dios y sus ángeles. Y todos los que han muerto con Cristo están en un lugar llamado el paraíso de Dios. En el cielo no hay nadie. Nadie subió al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el cual está en el cielo, el Hijo del Hombre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Podemos poner a Cristo en la Navidad? No. Aleluya. Y la mentira más grande es que siendo nosotros cristianos debemos practicar la Navidad y aún ponerla en la iglesia. Porque hay iglesias donde ponen lucecitas, pesebres cristianas, el arbolito de Navidad. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, ¿alguna pregunta? Ya vamos terminando. ¿Alguna pregunta relacionada con la Navidad? Las anchetas. Las anchetas. Hermano, si usted está trabajando y le dan una ancheta, ¿qué tiene que hacer usted? Cogerla. Amén. Cogerla. ¿Cómo, hermano? Amén. Amén. Si a mí me mandan una ancheta, yo la cojo. Si viene el vinito, ¿qué hacemos? Porque siempre viene un vinito. ¿Cómo, hermano? Usted lo puede utilizar dependiendo del vino, porque por ejemplo un whisky no, un aguardiente no, una cerveza no cabía ahí. Amén. Tiene que ser un vino especial. Creo que es vino blanco o vino de manzana, los únicos que, amén, para condimentar las comidas. ¿Puede un cristiano utilizar vino en sus recetas? Sí puede, mientras primero por medio de la evaporación saque el licor o el alcohol de ese vino. Es decir, yo me he dado cuenta, y no sé de acá, pero me he dado cuenta de cristianos que hacen sus tortas al vino. Entonces ponen la torta, hacen la torta, y cuando ya está casi lista la torta le echan el vino. Si usted va a echarle vino a algo que usted va a preparar, primero coja lo que es el vino, y lo pone a hervir solito, y se le evapora el alcohol. Amén. Luego, después de que, hermano, por ejemplo, algún día celebrando una fecha especial en mi matrimonio, yo le dije a mi esposa: hoy voy a cocinar, e hice un stroganoff de pollo. Amén. Rico, delicioso. Y estaba ahí de manera opcional el vino. Nosotros teníamos una botellita de vino, amén, que nos habían regalado también en una ancheta. Hermano, yo casi no cojo la botella. Digo: y Señor amado, bueno, vamos a ver. Entonces ahí decía que tenía que ser tanto porcentaje de vino. Entonces yo eché el doble en una ollita, o sea, me di el doble de vino y lo puse en una ollita a hervir. Y dejé que hirviera, y ya estaba hirviendo, y mi esposa me decía: ya está. Y yo dije: no, por si las moscas, más. Y lo reduje hasta la mitad, pero me quedé bien convencido de que todo tipo de alcohol se le había ido. Y eso se lo eché a la receta. Porque algún día, es que yo no me acuerdo si fue aquí o fue en un matrimonio en algún lugar del mundo, como dice el hermano Aris. Hermano, fuimos a un matrimonio, yo no me acuerdo, pero nos dieron una torta y esto está sospechoso. Y entonces yo dije: ¿y esto por qué está así? Y entonces
Mi esposa fue la que me dijo, es que hay gente que hace la torta y la moja en vino, pero ya al final y el alcohol no alcanza a evaporarse. Y él, entonces este mugre no me lo den a mí. No. Amén. Tiene que hervir. Amén. Amén. Eso es lo que enseña, hermano, la doctrina de Dios. Amén. Ahora, hay otra cuestión que hago referencia acá, y es echarle cerveza y condimentar con cerveza la carne asada. Absolutamente no. Ya ahí no va en los cánones de Dios. Porque es que ahí la cerveza no se va a evaporar. Antes se va la carne a impregnar de eso. Cierto día, cuando mis papás todavía estaban aquí en Boyacá, yo invité a mis papás y a mis suegros a hacer un asadito aquí en la parte de arriba. Y entonces busqué cómo hacer la carne asada y decía, condiméntela con cerveza, hermano. Y en el momento yo dije, pues voy a echarle cerveza y la pongo a cocinar bien. Y les digo la verdad, me fui en ese tiempo para Carrefour y allá voy a comprar la cerveza, hermano. Y llegué a ese lugar y no fui capaz de cogerla. Y dije, no, 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 que el Señor reprenda al diablo. Y no, y no fui capaz. No la cogí. Llamé a mi esposa y dije, amor, si esa carne sabe maluco, no me importa, pero yo no ni voy a tocar la cerveza. Eso es orines del diablo. Amén. Y no le echamos cerveza y quedó excelente, porque eso son trampas del diablo para cristianos flojos, ¿verdad? Amén. Amén. Ya es diferente. La Biblia dice que cuando vayamos a un restaurante o a un lugar, comed todos los que se os ponga en la mesa sin preguntar nada por motivos de conciencia, a menos de que sea algo explícito. Porque si yo en un restaurante y me ponen una botella de vino, ay, no, la Biblia dice que no pregunten. No, usted ya sabe, ¿sí o no? Pero yo no me voy a poner a preguntar, ¿esta carne de dónde la compraron? ¿Es sacrificada a los ídolos o no? ¿Lo mataron degollado o no? ¿Con qué fue condimentada? No, no, por motivos de conciencia. La Biblia dice, todo lo que os pongan delante, comedlo sin preguntar nada por motivos de conciencia. Amén. Ahora, si usted sabe y se da cuenta, amén, que ha sido sacrificada a los ídolos, o que es preparada de tal o tal manera, a ese lugar no vuelva, porque ya su conciencia ha sido afectada. Sí, sí, por motivos de conciencia sí, pero sí sabe. Entonces algunos dicen, no, yo mejor no pregunto. Amén. En un matrimonio no, no, porque el matrimonio es una institución divinamente establecida, aunque se haga por lo católico. Si usted tiene un familiar católico que lo invita al matrimonio, la recomendación es, no vaya a la iglesia, vaya a la recepción. Hermano, ¿y puedo comer de eso? De eso sí, porque eso está en el diseño de Dios. Pero primeras comuniones, bautismos, confirmaciones y todas esas cosas ya no están en Dios, y todo eso es producido y mandado por los ídolos de ellos. Pero el matrimonio no. Amén. Sí, señora. No sé. Usted que es química, diga. Mm. Amén.
Ujú. Mire, hermanos, yo vi, bueno, no voy a decir dónde, por allí hay un piqueteadero. Y un día fui a comer, yo estaba soltero. Y me habían dicho que la carne es muy rica y que todo es muy rico, que en un guisito muy bueno. Hermano, y yo fui y comí. Amén. Fui y comí. Y me supo muy raro. Después volví. Tengo que reconocer, volví. Pero ese día no me quedé afuera, sino que entré y empecé a mirar cómo lo cocinaban, hermano. Y yo veía cómo cogían cajadas de cerveza a echarle mientras la carne estaba ahí siendo cocinada. Cerveza, cerveza, cerveza. Amén. Y cerveza, y cerveza, y cerveza. Y luego así mojadita con la cerveza llegaban y la partían y lo servían. Cuando vi que la carnita que yo me comí en un guisito, eso era más cerveza que otra cosa, y poder en la sangre de Cristo, ¿yo qué hice? Señor, no me sirva nada, yo me voy de acá. Pero ahí había un policía. En ese restaurante había un policía. Y yo aproveché y yo le dije: Señor, si yo me como esa carne que están ahí rociada con cerveza y luego usted me hace un examen en el de alcoholímetro, ¿salgo o no salgo? Y me dijo: sí. Y yo: ¿y entonces usted me multa? Sí. Y yo: pero usted vio que pero ahí salió. Entonces no se alcanza a reducir del todo. Sí. Hermanos, mire, sí, yo digo algo. Dentro de la obra, la parte del uso del vino para recetas tal como se lo estoy dando es hasta cierto punto permitido. Amén. Pero es que la cerveza como tal, hermano, es un símbolo de borrachera. Es como decir: yo voy a utilizar el aguardiente para... Amén. No, yo pienso, hermano, que nosotros debemos abstenernos de eso, porque culturalmente y en conciencia la cerveza, a ver, no es que sea un aditivo de sabor, o no. De pronto el vino, amén, por ciertas... Y eso que hay que tener mucho cuidado. ¿Sí me hago entender con esto? La recomendación es, hermano, uno abstenerse de lo que más pueda de todo eso. Amén. ¿Para qué? Para no caer en pecado en su propia conciencia y conciencia de los demás. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Escuché por ahí. Entonces, hermanos, ¿cómo? Ya. Entonces, de una u otra manera, hermano, uno tiene, mire, vuelvo y repito, yo he podido ir, a mí me han invitado a lugares, hermano, donde yo veo que están preparando eso con cerveza y que yo veo que eso no está bien cocinado. Yo pido otra cosa, o no pido, o me voy para otro lugar. A mí me ha tocado decir: no, hermano, en este restaurante no. Algunos dirán: ay, el hermano tan orgulloso. No, yo ahí no como. ¿Por qué? Porque vi cosas ahí que no, amén, que no corresponden. ¿Sí me hago entender con esto? Aleluya. Entonces, no, o sea, uno, hermano, esta predicación no es para ver hasta dónde nos acercamos un poquito al pecado, sin ser pecado. Esta predicación es para que huyamos del pecado. ¿Sí o no? Para que huyamos de todo lo que es de Satanás. Porque hay gente que dice: hermano, y con preguntas así, hay veces le preguntan a uno: es ¿hasta dónde me puedo acercar a tal cosa sin que sea pecado? Y la Biblia a uno no le enseña a acercarse al pecado con sabiduría. La Biblia dice: huye. Amén, hermanos. Entonces no hacemos bien en decir: hermano, ¿hasta dónde puedo celebrar la Navidad sin que sea pecado? ¿Puedo poner el mantelcito de Navidad? ¿Es pecado el mantel? ¿Es pecado ciertos adornos en la casa? ¿Es pecado? No, huyamos. Amén.
Aquí recién yo llegado, los vecinos me dijeron un día: pastor, que si usted va a colaborar, que para poner en la calle, ¿verdad? Sí, decorar ahí. Y dije: no. Ay, que por qué no doy para eso. Eso dice: no, no. Ah, pero que eso también es cristiano. No, no es cristiano, no necesito argumentar, no voy a dar. Si ustedes me piden para organizar, para recoger las basuras o para hacer otro, colaboro, pero para eso no. Porque es que si hay plata para poner esas basuras, pero para recoger la verdadera basura no hay. ¿Sí o no? Ahí sí el mugrero y el desorden. Entonces, hermano, no nos hagamos participantes de las obras de las tinieblas. Amén, no hay problema. En su casa arrendada, si el otro quiere poner el inquilino, no hay problema. Ellos, o sea, aunque si viene su casa, está bajo la autoridad de la otra persona. Uno no puede llegar. Esas son cuestiones propias de ellos. Lo que uno sí puede evitar es que el pecado, amén, expuesto se practique. Por ejemplo, una cosa es que pongan el árbol de la Navidad y otra cosa es que vayan a hacer una fiesta y una borrachera ahí. Eso sí se puede impedir. No hay problema. Eso no hay ningún tipo de problema porque están en la casa de ellos, digámoslo así. Mientras lo tengan alquilado, no hay ningún tipo de problema. Ya vuelvo y repito, ya permitir otros tipos de situaciones que son, amén, que son, amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, sobre la Navidad, sobre esto? Pregunte. Alguien dirá: me da pena. No hay preguntas tontas, sino en su casa. ¿En su casa o en la acera? Así. Si usted no quiere, usted lo puede quitar porque es propiedad privada. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Hermana. ¿De qué, hermano? Rutas. Ok. Que toda esta cuadra nos vamos a Corrales, así. Yo pienso que un cristiano no es bueno que participe en eso. Pero si usted con su esposa y sus hijos quiere irse a mirar las lucecitas del parque, ¿qué pecado va a hacer? Y tomarse un heladito, no, eso no es ningún tipo de pecado. Amén. Es decir, usted solo, hágalo usted solo. Porque generalmente en esas rutas hay alcohol, música mundana, bueno, muchos pecados. Amén. Porque tampoco nos podemos ir al extremo, hermano. Entonces mirar lucecitas es del diablo. No, tampoco. Amén. Son cositas bonitas que no nos deben desubicar. Es decir, vaya un miércoles. ¿Por qué se va a ir un martes o un jueves y perder el culto? No, todo en su justo tiempo. Eso, y de una u otra manera puede también ayudar, hermano, a la familia, a los muchachos. Tómese por allá un tintico, un heladito, cualquier cosa. Amén. Todo en su justa santidad también. Amén. Pues al pesebre, ¿a qué va uno a ir pesebre? Eso sí, ya no. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo me acuerdo un día, hermano, de que llegó un hermano de Medellín por esta época. Y entonces dijo: hermano, que en Nopsa está el pesebre más grande del mundo. Y entonces, yo quiero ir a verlo. Y era con la cantaletica: yo quiero ir a verlo, yo quiero ir a verlo. Yo le dije: vamos. Y lo llevé. Y cuando llegamos al parque, mire, yo le dije: mire tan grande que es, mire, eso es grandísimo, vámonos para otra parte a comer. Pero yo quiero entrar. Yo le dije: allá no entramos, allá no entro yo y no entra usted. Porque ya eso es ir a mirar la idolatría. Y usted quería mirar cuán grande era. Mire, vea, casi todo el parque, terrible, muy grande. Vámonos por allá a comer empanadita, vamos a mirar. Si quería mirar cuán grande era, pues se lo mostré, cuán grande era. Amén. Pero uno meterse ahí, hermanos, que a mirar a la Virgen ahí. Amén. No, yo pienso que eso a un cristiano no le. Un día vi uno en Nopsa que no era un pesebre, sino una maqueta de todo Boyacá.
¿sí? Y me llamó la atención y eso estuvo bonito, pero esa es otra cuestión, hermano. O sea, uno tiene que más o menos evaluar. Entonces no son pesebres, son maquetas de otras cosas. Exacto, ¿no? Eso es, no, ¿qué problema va a haber ahí? Pero si a mí me dicen este es un pesebre o allí hay un pesebre, vamos a mirarlo. No, pues ¿para qué vamos a mirar un pesebre con idolatría, con cosas que a Dios ofenden? No. Amén. ¿Cerramos? ¿O alguna otra pregunta? Amén. No. Un verdadero cristiano de Dios, un verdadero hijo de Dios no hace eso. Ah, bueno, ya si está en una empresa y entonces en la empresa hacen vasos y quieren en esa empresa, es diferente. Amén, es diferente. Pero que un hermano que sea artesano y que tenga su propio negocito, entonces yo voy a hacer manteles porque es que se venden mucho, o que yo voy a hacer muérdagos. Amén, que porque se venden o va a aprovechar esta temporada. No, un cristiano verdadero no hace eso. Si usted es empleado, pues ¿qué le toca hacer? Sí, hermana. Amén, amén. A mí me han regalado, por ejemplo, y hay veces uno va por ahí a almacenes donde llegan y entonces, ay, que por ser cliente fiel, entonces tenga esta bandeja y es de toda Navidad. Pues yo no la voy a botar, ahí se guarda, amén, y ahí se conserva. Eso es un punto bueno, hermana. Hay cosas de cosas, pero por ejemplo, si a mí me regalan una vasija así, cerveza Pilsen, ¿usted qué pensaría verme a mí como pastor tomando aguapanela con leche en un tarro que dice cerveza Pilsen y que todo colombiano toma cerveza Pilsen? Y no, o sea, ya me parece que eso no corresponde a uno. Amén. Se podría utilizar para observar una plantica o para otra cuestión, pero hay cosas de cosas. Uno tiene que tener sabiduría con respecto a eso. Amén. Pero yo pienso que si hay un vaso que tiene alguna cuestión de Navidad que le regalen a uno, una bandeja, no, se puede guardar y amén. Y no intentar utilizarla en diciembre, sino en enero, en febrero, y ahí no tiene ningún tipo de amén, de significado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar de pie entonces, vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos han aprendido, hermano, en esta? Gloria al nombre de Cristo. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estos tiempos de estudio, hermano, son muy edificantes porque uno aprende la doctrina y la palabra. Amén. Entonces, atesorémoslo, hermano, en el corazón. Démosle gracias a Dios porque nos sacó de ese engaño, hermano. ¿Sí o no? Si Dios no nos hubiera sacado de allá, estaríamos a ver dónde sacó plata para el arbolito, las lucecitas. No, amén. Lo que Dios le da a usted, disfrútelo con su familia. Invierta para usted, para Dios. Amén. Y no sigamos la corriente del mundo. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la adoración, Señor, porque eres un Dios muy maravilloso. Gracias, amado Dios, por este tiempo de estudio, Señor, mediante el cual vimos los motivos por los cuales los cristianos no participamos de esta mal llamada fiesta de Navidad. Señor amado, Padre, yo pido que sea tu Espíritu Santo convenciendo. Lo único que yo he expuesto, Señor, es alguna información que en tu misericordia me has permitido adquirir, Padre bueno, y me has permitido de una otra manera
ordenarla, Padre, para presentarla a tu pueblo, pero es tu Espíritu Santo el que convence. Ayuda a los niños, ayuda a los adolescentes y a los jóvenes, Señor, que de una u otra manera pueden ser los más proclives, Señor, a caer, Señor, en las atracciones de esta falsa llamada Navidad, Señor amado. Ayuda también a guardar el corazón de mis hermanos, de mis hermanas, que no, Señor, sigamos las vanidades del mundo, Señor amado, y del pecado, sino que aún en medio, Señor, de estos tiempos, Señor, aciagos, llenos de pecado, de maldad, podamos vivir justa y piadosamente. Señor, también te damos gracias porque nos has sacado de ese engaño de maldad. Nos has sacado, Señor amado, de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque en otro tiempo, Señor, seguíamos la corriente del mundo sin pensar realmente esto de dónde venía, Señor, ni qué es lo que se pretendía. Pero ahora somos libres, Señor, y podemos disfrutar de la vida eterna, Señor, en tu presencia. Padre, encomiendo a este pueblo en tus divinas manos, rogando, Señor, que tú seas ayudándoles a seguir adelante en victoria, Señor amado. Y más que celebrar, Padre bueno, la Navidad según el mundo, permítenos, Señor amado, que puedas, Señor amado, encontrar lugar en nuestro corazón donde nacer, que puedas encontrar un lugar, Señor, en nuestro corazón donde vivir, Señor amado, y que esa verdadera y genuina Navidad, Señor, que está escrita en tu palabra, se produzca en el corazón, Señor amado, Padre, y que tú puedas nacer en cada uno de nosotros, trayendo vida, trayendo amor, trayendo verdadera y genuina felicidad al corazón de cada hermano y de cada hermana y de cada oyente, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a orar para salir de este lugar, más no de la presencia del Señor. Recordemos que seguimos en ayuno por cuanto hoy es culto de Santa Cena. Amén. Y el culto ahorita comienza a las 2 de la tarde. Entonces, en 45 minutos, hermano, por eso, amén, no tenemos mucha prisa, porque la idea es estar todo el día aquí en la presencia del Señor. Vamos a iniciar el culto a las 2 de la tarde, culto de Santa Cena. Invito que, hermano, por favor, a usted dice, hermano, yo no soy bautizado, yo no participo, pero si puede quedarse, quédese, porque vamos a dar el culto al Señor. Amén, va a haber normal, amén. Entonces vamos a orar, démosle gracias al Señor. Y los que estamos en ayuno, pues continuemos, hermano, en oración y en comunión con el Señor. Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos nuevamente gracias por este maravilloso tiempo que nos has dado, Señor, en tu casa. Padre, ahora presento a mis hermanos, Señor amado, que salen, Señor, a sus casas, Señor, a sus hogares. Señor, algunos tienen que ir a trabajar. Guárdale, Señor, y ayúdale, Señor, a seguir de tus caminos. Los que nos quedamos aquí, Señor, buscando tu rostro, concédenos la bendición de poder entrar a tu presencia y deleitarnos, Señor, en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Y el pueblo